Comunidad Cristiana Soyapango le invita a que los próximos minutos prepare su corazón para recibir de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Diga. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ok. Leemos todos juntos. Solo leemos el versículo 1 y 2. Todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana. Qué bueno, Señor, es estar aquí compartiendo tu palabra. Señor, tú tienes misericordia de nosotros. Gracias por permitirnos experimentar la verdadera libertad, Señor, en ti. Gracias, Señor, por todo, que a pesar, Señor, de nuestra infidelidad, tú eres fiel. Gracias, Señor. Te pido, Dios mío, que me dirijas y que mis hermanos puedan entender tu palabra, puedan obedecer tu palabra. Todos que la podamos entender y obedecer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Este día comenzamos una serie llamada Lecciones Pastorales. Vamos a estudiar la primera y la segunda carta a Timoteo. Las cartas a Timoteo y las cartas a Tito. Un paréntesis, ¿está bien el sonido, oigan, hermanos? Yo lo siento. ¿Usted lo siente bien? Yo también lo siento bien. Ni se le queden viendo los botones. Muy bien. Las cartas a Timoteo, hermanos, y las cartas a Tito son conocidas como cartas pastorales. Así se conocen en el ambiente teológico, en el ambiente pastoral. Fueron escritas de manera personal hacia sus discípulos por parte de Pablo, y llevaban el profundo, y llevaban en las mismas un profundo amor de un padre espiritual, preocupado que le fuera bien a sus discípulos. Por eso en esta mañana quiero meditar sobre el tema paternidad espiritual. Pero antes vamos a dar algunos datos acerca de Timoteo. Ahí hay unas líneas donde usted puede anotar, también en el lado de atrás, antes de los puntos principales. Vamos a dar algunos datos de Timoteo. No de la persona, sino de la carta. La carta fue escrita en el 64 después de Cristo, pero antes del último, poco antes del último encarcelamiento que lo llevaría hasta la muerte a Pablo. Pablo entró y salió de la cárcel, pero, por ejemplo, el encarcelamiento que se habla en Hechos, cuando él testifica a Agripa, él volvió a salir libre, pero después hubo otro encarcelamiento cuando Nerón empezó a perseguir a los cristianos. Entonces, esta carta, creen que fue escrita en un lapso donde él estaba libre, en el 64, después del Señor Jesucristo. Siga otro dato. Timoteo era hijo de Eunice y nieto de Loida, cristianas judías. Nieto hijo de Eunice y nieto de Loida, cristianas judías. Eso es importante saberlo, porque hay cosas que nosotros las pasamos desapercibidas. Siga otro dato, por favor. Fíjese, hermano, esto. Timoteo es el primer cristiano
de segunda generación mencionado en el Nuevo Testamento. Timoteo es el primer cristiano de segunda generación mencionado en el Nuevo Testamento. Estas cosas son interesantes. Yo quisiera decirles dos cosas interesantes al respecto de este punto. Lo primero que yo destaco es que Pablo se preocupaba por la siguiente generación, porque le escribió una carta personal. Así usted y yo debemos de preocuparnos por la siguiente generación. Yo sueño, mire hermano, sueño con bastantes cosas en la iglesia y me veo limitado humanamente, ¿ves? Yo no puedo hacerlo todo, ¿verdad? Y no estoy quejándome, sino que tengo sueños. Pero por ejemplo nosotros debemos de preocuparnos por la nueva generación. Los niños, los que nacen, qué tipo de país les vamos a dejar si Jesús no viene. Por ellos tenemos que preocuparnos, pero nosotros a veces nos preocupamos más. Y no está mal preocuparse por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos, y está bien, pero a veces dejamos a los niños, y los niños son la siguiente generación, son los que van a ser los líderes del país. Por lo tanto, esto es importante ver cómo Pablo se preocupaba por la siguiente generación. La otra cosa, hermano, es que Pablo le daba una oportunidad a la siguiente generación, creía en la juventud. Usted más adelante va a oír que dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces Pablo podía haber sido cuadrado. Usted lo mira ahí en las cartas que era estricto, era enojado. Decía: aquí no me tiene nada que enseñar a mí Pedro, ni Juan, ni nada de eso. A mí no me enseñan nada. O sea, ese era enojado. Pero creía en la siguiente generación, los apoyaba. Entonces esto es una lección bien interesante, hermanos. Solo saber este dato nos enseña mucho a nosotros. ¿Por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo? Y pues Dios bendiga, ¿verdad?, al gobierno y las estrategias que está utilizando, al igual que los otros gobiernos utilizaron estrategias. A nosotros lo que nos corresponde es orar por esto, hermanos. Solo el tiempo va a decir, como yo se lo he enseñado, ¿verdad? Pero la realidad, yo no soy pesimista, la realidad es que la situación que estamos viviendo es porque los padres, las madres, han abandonado esta generación. Se han ido para otro país, se han divorciado, y eso no lo discúlpenme, no estoy siendo pesimista, no lo soluciona un gobierno. El problema de adentro no lo soluciona un gobierno. El gobierno tiene la obligación de solucionar las partes de afuera, de poner los caminos, las oportunidades para que las personas accesemos a eso. Pero el problema del corazón solo lo arregla Dios. ¿Usted está clara en eso? ¿Usted está claro en eso? El problema del corazón solo lo arregla Dios. Entonces, todos los problemas que tenemos nosotros es porque hemos olvidado a una generación, porque no nos importa. Entonces, esto es importante saberlo. Otro dato, lugar, Éfeso. Fíjese, hermano, que yo estuve en lucha, pero en lucha de volverle a predicar la carta de Éfeso. Éfeso es, usted quiere doctrina, lea Éfeso. Extraordinario Éfeso. Pero como ya había predicado la primera carta a los Corintios, y Éfeso también es una carta a una iglesia. Entonces Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso. Entonces la carta que Pablo le escribe a Timoteo tiene que ver con su pastorado en la iglesia. Preocupado él por el pastorado de la iglesia en Éfeso. Siga, por favor. Propósito de la carta. Si usted lo quiere resumir de manera sencilla: alentar e instruir a Timoteo. Ese era el propósito de la carta. Ahora, obviamente Dios hoy la usa para muchas cosas, para hablarnos a nosotros, ¿verdad? Pablo no estaba pensando en que esto iba a estar en el canon bíblico. Mi propósito al estudiar la primera y la segunda carta de Timoteo es dar a Comunidad Cristiana Soyapango otro estudio que balancee su enseñanza y conocimiento. Les recuerdo que el primer libro que estudiamos aquí en la iglesia, ¿cuál fue? A ver, ¿cuál fue el primer libro que estudiamos en la iglesia aquí?
Apocalipsis fue el primero. Eso tiene un propósito. Explicarle que existe un cielo y un infierno, que van a venir, que van a suceder cosas. El segundo libro que estudiamos, ¿cuál fue? Juan. ¿Y cómo se llamó la serie? Jesús. El propósito era que aprendamos del Maestro. Muchos de nuestros problemas son porque nosotros no imitamos a Cristo. No imitamos a Jesús, no entendemos cómo Él actuaba, lo que Él enseñaba. El tercer libro que estudiamos, ¿cuál fue? Primera de Corintios. Y se llamó una carta a la iglesia porque yo quiero que la iglesia entienda las instrucciones, lo que significa ser iglesia. Y el cuarto libro que vamos a estudiar es Timoteo, una carta personal, un discipulado personal. Y la quinta, ¿cuál cree que usted va a hacer? Si Dios nos permite, un libro del Antiguo Testamento. Y lo más seguro es que sea Génesis. Ahí vamos a pasar como 4 años estudiándolo. Este día vamos a meditar sobre la paternidad espiritual. No pude avanzar en esos 2 versículos porque ahí saltan al menos 3 temas saltan en esos 2 versículos. Pero me voy a centrar en la paternidad espiritual. ¿Quién es un padre espiritual? Usted se fija que Pablo dice, mi verdadero hijo en la fe. Y aclara, fe, porque no, los chambrosos de aquel tiempo hubieran dicho, o sea que Pablo tuvo algo que ver con Eunice, ¿eh? Tiene que ser hijo en la fe. Mi mamá decían dicho en aquellos tiempos, hijo mío, decía, vos sos hijo mío, trabajo de otro, decía. ¿Quién es un padre espiritual? Es aquella persona que a lo largo de los años, oiga, ¿quién es un padre espiritual? Es aquella persona que a lo largo de los años me ha enseñado fe en Dios. Es aquella persona que a lo largo de los años me ha enseñado fe en Dios, me ha discipulado, me ha moldeado la vida, me ha enseñado. Ese es un padre espiritual. Y yo voy a agregar algo, no porque yo esté afectado por los nuevos términos que ahora hay que decir, niños y niñas, hermanos y hermanas, hombres y mujeres, ustedes y ustedes. Hay que decir así porque si no lo linchan a uno. No lo voy a decir por eso. Pero creo que el término padre espiritual también aplica para una madre espiritual. Ser una madre o un padre espiritual es algo que todos, oiga lo que le voy a decir, todos nos podemos convertir, todos, no solo el pastor Julio, si aceptamos el desafío de ser usados por Dios para ser ejemplo. El problema es que no queremos ser ejemplo, no queremos tener cargo de nada. Negamos, nosotros podemos llegar a ser padres y madres espirituales si nos negamos a nosotros mismos, si predicamos una vida de Jesús. Pero algunos, en vez de ser padres y madres espirituales, son padrastros malvados. En vez de ser la madre de Cenicienta, son la madrastra de En vez de ser el padre, deme un ejemplo de algún cuento, no tengo. En vez de ser el padre amoroso, son Shrek, no, mentira. Nosotros podemos llegar a ser padres y madres espirituales si permitimos, hermano, en nuestra vida ser ejemplos. Para que quede claro el término, déjenme darle 3 ejemplos con unas fotografías. Podemos poner la primera fotografía, la que venía de primero, exactamente. Qué feo se está viendo este cañón ya. Por favor, ahorita me van a comprar otro y me lo instalan, por favor. Tal vez la próxima ampliamos la foto, oiga hermano, a toda la pantalla, si se puede. Él es el hermano Juan Bueno. Aquí lo tuvimos hace bastante, ya 7 años. Y aquí está, yo le estoy dando el micrófono. Él es un padre espiritual. Porque el padre espiritual es un término
fuerte, hermano. ¿Me entiende? No cualquiera puede ser padre espiritual. O más bien no cualquiera puede llega a ser padre espiritual. El hermano Juan Bueno vino a los 23 años de edad a esta tierra, aquí, El Salvador. En guerra y en todo pasó predicando a Cristo. Dios lo usó para levantar todos estos edificios. Y ahora que acceden a él, a los liceos cristianos, más de 14,000 estudiantes. Reciben devocionales, se les predica la palabra de Dios, reciben estudios académicos. 884 personas tienen acceso a un empleo. Fundó más de 120 iglesias bajo su ministerio. Ese es un padre espiritual. Póngame otro. Ahí, hoy sí, eso, hoy sí. Él es el hermano Cristóbal Ramírez. Casualmente, por casualidades de Dios, discípulo del hermano Juan Bueno. No sé quién es discípulo de quién. Pero el hermano Cristóbal Ramírez es un padre espiritual. Es una persona que en su vida intachable ha marcado la vida de muchas personas. De cerca, de lejos, ha marcado la vida de otras personas. Voy a poner otro. Siguiente. A él no lo conoce usted, él se llama el hermano Arturo Membreño. Aquí le estamos celebrando, los niños del Liceo Cristiano Gotera, le están celebrando los 50 años de ministerio. La iglesia que tienen ellos allá, los pastores la vieron, una iglesia de lujo, grandísima, por fe la han construido bien grande. Y le preguntan a los pastores, ¿y cuántos miembros tiene, hermano? 500, le dice. Tenemos más miembros nosotros. ¿Sabe que a mí me dio fe para construir una iglesia aquí, hermano? Ya le dije yo que para eso vamos, ¿verdad? Pero mire, hermano, 50 años de ministerio, construyó este edificio del colegio, su iglesia, muchas filiales. Y aquí están los niños haciéndole el drama Gracias. Este drama Gracias comienza así. Soñé que fui al cielo y ahí yo te vi. Así comienza. Pero algunos hermanos hay que cantarles así. Soñé que fui al cielo y ahí no te vi. Porque te portaste tan mal y Dios te dijo, apártate de mí, jamás te conocí. Pero a estas personas sí. Son personas que con su vida intachable han marcado la vida de muchas personas. Existen muchos predicadores. Hoy en día existen muchos predicadores y muy buenos, hermano. Existen muchos animadores cristianos y muy buenos. Si uno siente que qué bonito. Existen muchos evangelistas con una palabra tremenda. Pero le tengo que decir algo muy serio. Muy pocos padres espirituales que quieran vivir una vida intachable. Un pastor está llamado a convertirse en un padre espiritual, aunque muy pocos lo logran, pues ha de mantener el ejemplo. Lastimosamente, las dos personas emblemáticas de las iglesias más grandes en este país, en su momento tuvieron una falla garrafal. Y eso ya los descalifica para llegar a ser llamados padres espirituales, porque una persona tiene que mantener una vida intachable. No estamos diciendo que Dios no los usó, que no los amamos, que no los respetamos, que no hay algo que aprender de ellos. No estamos diciendo eso. Permítame explicarle la palabra. ¿Cuántos han oído la palabra estadista? Vale. La palabra estadista, en su término estricto, es una persona de Estado. Es una persona que es un político que afecta las leyes del Estado y trae un bien para el Estado. Pero la palabra estadista ya se les está dando no a cualquier persona,
sino que existen ciertos requisitos para ser un estadista. Una vez le dijeron al hermano Juan Bueno: usted es un estadista, aunque nunca ha sido político. Un estadista es una persona, número uno, fíjese, que ha llevado una vida intachable. Intachable. Por ejemplo, el presidente Mauricio Funes decía algo así, se lo voy a parafrasear: ¿y a usted qué le importa? Esa es mi vida privada. Usted no se tiene que meter en mi vida privada, decía el presidente Mauricio Funes. Es que uno a todos le dice hermano. Decía el presidente Mauricio Funes: a usted no le importa, ¿a ustedes qué les interesa mi vida privada? La realidad es que si usted es un político y usted quiere ser llamado estadista de un país, usted tiene que vivir una vida intachable. Él no podría llegar a ser un estadista. Nunca. Fíjese la otra cosa de un estadista. Para que, oigan, después no vayan a andar diciendo: el estadista. No, hermano. Oigan. Tiene que tener una vida, tiene que ser profesional. Se tiene que tener graduado de alguna ingeniería, de alguna licenciatura, estudios de maestría, doctorados. Tiene que ser una persona académica, estudiosa. Y con mucho respeto a nuestros presidentes, por lo menos 3 de los últimos no son ni graduados de la universidad. No pueden ser estadistas. No se enoje conmigo. Yo le estoy dando a usted, cuando uno le dicen un término, padre espiritual, eso se gana. Por eso le enseñé 3 ejemplos que se lo han ganado. Bien preparados, personas que han dado la vida por el evangelio. Y número 3, fíjese, para un estadista, es que tiene que hacer algo increíble por su país, que cambió el rumbo de su país, que hizo algo por su país. Eso es un estadista. Entonces, desde ese punto de vista, explíqueme cuántos estadistas tenemos en nuestro país. Ninguno. Y no quiero que se enoje, oiga, el pueblo. No, yo no estoy diciendo eso, man. Solo le estoy haciendo ver quién es un estadista. ¿Quiere usted ser un buen político? Sea un estadista. No trabaje para un partido, trabaje para su pueblo y prepárese bien. Porque para conducir un pueblo hay que estar bien preparado. No se ministra un pueblo por emociones, con irresponsabilidades. Entonces, ¿por qué nos dice todo esto de estadista? Porque es muy parecido a un padre espiritual. Un padre espiritual no es cualquiera. Él ha sido mi padre espiritual, mire hermano, y con 3 mujeres. Eso no es un padre espiritual. ¿Está claro lo que estamos hablando? Ella ha sido mi madre espiritual, mi marihuanera. No, eso no puede ser. Tomemos como ejemplo al apóstol Pablo. Hoy sí va a notar. Fíjese, Pablo como padre espiritual. Fíjese, y que Pablo podría haber sido considerado hasta un estadista, pues si dicen que si Pablo es casi parecido a un filósofo como Sócrates, Aristóteles. Primero Timoteo 1:1. Mire, dice la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Fíjese, número 1, Pablo, hermano, era una persona muy preparada. Dice la Biblia que él era hebreo de hebreos. Él era una persona muy preparada, muy inteligente. Hablaba no sé cuántos idiomas, hermano. Por lo menos hablaba hebreo, arameo, latín, griego, 4 idiomas.
Y a veces nuestros dirigentes, hermanos, no hablan ni bien el español. No saben escribir ni siquiera un texto sencillo. Era una persona preparada, hermano. Para aquellos que dicen, no, hermano, bueno, a uno así como va, pues es para Dios, ¿y a usted qué le importa? No. Usted quiere convertirse en una persona que afecte la vida de otras personas, prepárese. Estudie. Pastor, pero yo no alcanzo a ir a la universidad. Compre libros, estudie, lea. No solo pase leyendo el Facebook todo el día. Lea libros. Pablo era una persona muy preparada, hermano. Él llegó a Grecia y les comenzó a discutir a los griegos. Persona muy preparada. Número 2, fíjese, Pablo fue llamado por Dios. O sea, hermano, el padre espiritual no solo tiene que estar bien preparado, sino que tiene que ser llamado por Dios. Tiene que tener llamado, pero hoy hay muchas personas sirviendo en las iglesias como pastores, como predicadores, sin llamado de Dios. Y tienen que tener llamado de Dios, porque el llamado es lo que a uno lo sostiene. El llamado es lo que a uno lo hace estar en integridad, tenerle temor a Dios. Tienen que tener llamado de Dios. Dice la palabra de Dios, por mandato de Dios. O sea, él fue llamado por Dios. Y Pablo, hermano, lo vamos a ver en el último capítulo de 2 de Timoteo, lo vamos a ver. Pablo, número 3, se mantuvo toda su vida sirviendo a Dios hasta la muerte. Ese es un padre espiritual. ¿Me entiende? Pablo dice, mi verdadero hijo en la fe. Estas 2 cartas personales fueron tan impactantes, hermano, que Dios en su misericordia permitió que fueran parte de la Biblia hoy, y hoy usted y yo estamos aprendiendo de eso. Si usted me puede decir, ¿a qué le apunto yo en mi vida espiritual, pastor? Conviértase en un padre o en una madre espiritual en la vida. Por ejemplo, yo aquí he estado 10 años con usted. Hace 10 años vine aquí con usted, más joven, menos peso, mis hijos pequeños. Ustedes han ido viendo mi ejemplo en estos 10 años. Y si Dios me permite envejecer con ustedes, me van a ver como abuelo con mis nietos. Y si Dios lo permite, me van a ver terminar mi vida predicando. A eso tiene que apuntarle uno. Pero el cristianismo de hoy es un cristianismo muy desechable. A la primera se van de la iglesia. A la primera dicen, ese hermano ladrón, muy gordo. Apúntele algo en su vida espiritual, hermano. Conviértase, que esta iglesia se convierta en padres y madres espirituales. ¿Esa es su obligación, pastor? Claro que es mi obligación, pero también suya. También usted es responsable, porque usted es luz. Obligaciones de un padre espiritual. Obligaciones de un padre espiritual. Número 1, vamos a leer el versículo. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús y de Cristo Jesús nuestro Señor. Le voy a dar 5, me parece, obligaciones de un padre espiritual. Y yo le voy a pedir por favor que sí, está bien, analícelas con respecto a mí, a cualquier pastor, pero también analícelas con respecto a usted. ¿Qué está haciendo usted por la generación que viene? ¿Qué está haciendo usted con las personas que están a su lado? Aquí hay maestros del liceo cristiano. ¿Qué está haciendo usted por las generaciones?
Aquí hay maestros de otros lugares. Entonces, déjeme darle 5 obligaciones de un padre espiritual. Número 1, amar. No puede haber un padre espiritual si no ama a las personas. Los verdaderos siervos de Dios aman verdaderamente. Desean lo mejor para aquellos que pastorean. Esta semana me dieron una buena noticia de uno de ustedes, extraordinaria noticia, aunque eso implica que probablemente la persona se tendrá que ir de la iglesia, pero yo me alegro, hermano, porque el papá que verdaderamente ama se alegra de la prosperidad de sus hijos. Pablo le desea 3 cosas a su hijo. Aquí están, mire, póngame el versículo por favor. Le desea gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un favor inmerecido de Dios. Es que usted halle gracia delante de las personas con las que usted habla. Que cuando llegue a un empleo, usted, Dios, nomás entre, la persona lo vea y sienta gracia. Que el perfume 7 machos que se puso se convierta en Fahrenheit, se convierta en Lapidus, se convierta en Tony, Hugo Boss, y la gente diga qué rico huelía, y usted dice, a ver, ¿cómo huele? Pero que le dé gracia el Señor a usted. Eso le está deseando Pablo a él, gracia. ¿Sabe otra cosa que le desea? Mire, misericordia, o sea, que cuando la regues, Dios te perdone y que Dios te dé otra nueva oportunidad siempre. Y la otra cosa que le desea, ¿qué le desea? Paz. Que esa no se compra ahí en la esquina, ¿verdad? Esa no se fía. Esa solo la puede dar Dios. Entonces un padre espiritual debe de amar. Debe aprender a amar a las personas. Número 2, un padre espiritual debe de instruir. Un padre espiritual debe de instruir. O sea, un padre debe de enseñar a vivir. Un padre espiritual debe de explicar, modelar su vida para que ayude al discípulo a vivir la vida. De eso se trata. Instruir, enseñar a vivir. Número 3, corregir. El padre espiritual debe de corregir. El que ama corrige, dice la palabra de Dios. Se me acaba de olvidar, pero dichosos o bienaventurados o buenas, no me acuerdo de la palabra, son las heridas del que ama. ¿Perdone? Fieles son las heridas del que ama, pero desafortunados, importunos, son los besos del que aborrece. El que lo corrige lo ama. A veces hay que gritar para que despierten. Deje ya de interpretar, discúlpeme, voy a decir la palabra, deje ya de interpretar de manera no sabia, mejor no lo digo. Cuando lo corrigen, si a usted un pastor le dice, mira hijo, vení para acá, ¿qué pasó ahí? ¿Y esto? ¿Y esa muchacha quién es? ¿Qué le importa? Esa persona que a usted lo llama y se interesa por su vida, lo ama. ¿Sabe quién no lo ama? El que no le importa. Pastor, me suicido. Cada quien con su vida, hijo. Ese no lo ama. Ese no lo ama. Pero si a usted lo corrigen, le hablan, le aman, ya deje de ver las cosas que ese pastor bien metido, mano. Me la va a pagar, ya vas a ver. No, hermano. No, esa persona lo quiere.
Entonces, hijos, si sus papás les pegan es porque hasta los papás tienen miedo de decir eso ahora. Los papás a uno no le amagaban nada, hermano. El papá espiritual debe de animar. Todos necesitamos que nos animen. Una cualidad de un verdadero hombre y mujer de Dios es que anima a las personas, no hunde a las personas. Una persona correcta espiritualmente hablando anima a las personas. Cuando hay que corregir, hay que corregir. Cuando hay que decir la verdad, hay que decirla. Pero en la vida hay que animar a las personas. Fíjate, hermano, que quiero estudiar una licenciatura en administración de empresas. ¡Ay, Dios! No, hermano, uno tiene que animar a las personas. Pastor, ¿y usted cree que me sale novia, pastor? Claro que sí, hijo, en el nombre del Señor. Uno tiene que animar a las personas. Eso es un padre espiritual. ¿Me entiende? Eso es un verdadero padre espiritual. Ustedes cómo se ríen. Y número 5, hermano, un padre espiritual debe de enviar, es decir, debe de soltar al hijo. Un padre espiritual debe de soltar al hijo. Véalo ahí en su bosquejo. Le voy a hacer una pregunta. Y esto aplica para usted como padre en su vida terrenal. Se aplica, es lo mismo, ¿ves? Es lo mismo. Todo lo anterior es lo que la iglesia debe de hacer, hermano. La iglesia debe de amar. La iglesia debe de instruir. La iglesia debe de corregir. La iglesia debe de animar. Y la iglesia debe de enviar. Eso es lo que la iglesia debe de hacer. Y yo espero que en esta iglesia usted esté recibiendo esas 5 cosas. Porque entonces no estoy haciendo lo que debo. Desafío. Le desafío a usted. Conviértase en un padre y madre espiritual. Esta generación lo necesita. Ahora imagínense el pecado de aquellos que somos llamados a ser padres espirituales cuando le damos rienda suelta a nuestros egoísmos. ¿Me explico? Yo soy aquí un pastor, yo no le puedo dar rienda suelta a mis egoísmos. Si yo antes tomaba, a tomar. Si yo antes fumaba, a fumar. Si yo antes mujeriaba, a mujeriar. No, ahora yo soy un pastor. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo derecho como ser humano, entonces deje de ser pastor. Si usted quiere ser un padre espiritual que afecte una generación, o 2 o 3 generaciones, no puede actuar egoístamente. Y esto es lo que nuestros políticos y líderes no han entendido. ¿Usted quiere ser un estadista? Sea intachable. ¿Usted quiere ser un padre espiritual? Sea intachable delante de Dios. Obligaciones del hijo espiritual. Yo creo que este mensaje estaría incompleto si no le hablo de esto, hermano. Porque padres espirituales los hay. Pocos, pero los hay. Pero fíjese, hermano, que el mayor problema a veces no es tanto los padres espirituales. El mayor problema somos los hijos espirituales. Y sería incorrecto, dejaría de corregir su vida si yo no le hablo de esto a usted. Y para eso voy a ir a Hebreos 13, versículo 17. Miren lo que dice la Biblia. Obedeced, ¿qué dice? ¿Y qué más?
Porque ellos velan. Si yo hubiera leído no. Cuando yo leí este versículo, hace 18 años, cuando yo leí este versículo hace 18 años, sentí que me quedó grande este versículo. O sea, me sentí apenado. ¿Sabe por qué? Me sentí apenado por esta segunda parte. No, perdón, hermano. Porque ellos velan por vuestras almas. Yo en ese momento no oraba por las almas de los hermanos. Estaba joven, estaba comenzando. Póngame lo siguiente, por favor. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan, ¿qué dice? Y no quejándose, porque esto, ¿qué dice? Entonces fíjese lo que está diciendo el versículo. Lo que está diciendo el versículo es: dejen que ellos hagan su trabajo y ustedes hagan el suyo para que todo marche bien. Usted se sorprendería la cantidad de pastores que entran en depresión, hermano. Se sorprendería. Porque de verdad que hay pastores, y voy a defender la labor pastoral, hay pastores que hacen esto de corazón, por llamado de Dios, sin buscar nada. ¿Y sabe qué pasa con las personas, hermano? Son muy desobedientes y desagradecidos. Usted piensa, hermano, que después de yo amar a personas aquí en la iglesia, y cuando les molesta algo de esa lacuna, de la iglesia, le llamaron la atención a un servidor, se les corrigió, un pastor les corrigió, usted piensa que vienen donde mí, me piden permiso para irse. Usted piensa que que ellos toman en cuenta todo el bien que se les ha hecho en esta iglesia. Solo se van, hermano. Y no digo que tengan que decirme, solo le estoy diciendo la ironía. ¿Cómo cree que se siente uno de pastor? Se siente muy mal. Entonces, ¿qué debe de ser un hijo? Para que el pastor haga las cosas, dice, para que la hagan ¿con qué? Y no quejándose. ¿Por qué cree que se escribió esto en la Biblia hace muchos años? Porque es verdad. Porque es realidad. Entonces, ¿qué debe de hacer un hijo? Póngame el principio, por favor. Un hijo debe de hacer dos cosas. Un hijo debe de hacer dos cosas. ¿Qué debe de hacer? Eso es todo. Pero ahí está el problema. Ahí está el problema de nosotros. El problema de nosotros, hermano, es que nosotros nos dicen, párese. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos sentados. Nos dicen, siéntese. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quedamos parados. Y le voy a decir una cosa, hermano, que se lo he dicho varias veces a usted. Por eso no prosperamos en nuestras vidas. Porque somos muy desobedientes. Porque tenemos un espíritu de ir en contra de todo. Y si usted tiene una persona que lo ama de verdad y le da un consejo de verdad, haga caso. Obedezca. ¿Cómo le hemos llamado a este día nosotros? A este año, perdón, ¿cómo le hemos llamado? No se olvide. Yo les estoy dando ejemplo, hermano, de honrar a las personas que han afectado mi vida. Porque yo me sujeto a ellos hasta el día de hoy. Es decir, hermano, si usted puede decir, vaya, a mí no me gusta hacer estas cosas porque yo todo se lo debo a Dios y me cuesta hallar la explicación. Pero, digamos, vaya, si usted me fuera a decir, pastor, el viernes estuve dando testimonio a los hermanos de Josué allá en un hotel, yo se lo anuncié a usted.
Y es tremendo estar poniendo las cosas ahí, vea. ¿De qué ha dependido la bendición suya para que ahora tenga casa, tenga familia, tenga un ministerio? ¿De qué ha dependido? De obedecer y sujetarse. Usted es un tonto, porque usted hace lo que le dicen. Tonto es el otro. Yo por lo menos soy libre. Pobrecito, ni tomando alcohol, ni siquiera muñeco, ya solo toma el, ¿cómo se llama? Ni siquiera para muñeco le alcanza ya. Pero soy libre ya, con el hígado bien inflamado. Ellos son tontos. Por lo menos he sido libre. 3 mujeres, 4 mujeres, hijos regados, destruyeron todo. Ay, qué libre ha sido. Tontos son los que no saben obedecer. Ahora, usted puede ser que usted me diga, pastor, pero a veces hay que desobedecer. Claro, ya dijimos cuándo. Cuando nos obliguen a no predicar la palabra, ahí sí. Pero cuando ese día llegue, lo quiero ver, oiga. Ahí sí quiero que sea desobediente, ahí sí quiero ver yo. Ahí le voy a decir, vaya, así como era desobediente conmigo, ahí, vaya, ahorita, la guardia, dígale, predíquele porque lo maten. No, pastor, hay que ser obediente, ahí sí va. Una persona que se sujeta y obedece es bendecida. Uno de los problemas más grandes de nosotros, los cristianos de hoy, es que somos una generación demasiado cuestionadora. Y eso que yo soy un pastor que explico bastante, dice. Los diáconos saben, aquí están los diáconos, mi cuerpo oficial. En el reporte que se da financiero, se explica todo. Pero aún así, somos una generación cuestionadora. No hablo de los diáconos, estoy hablando en general. Somos una generación desobediente y no sujeta, en términos generales. Amados hermanos, hay tanto que hablar de estos 2 versículos, pero me voy a centrar en la parte espiritual cuando Pablo le dijo, mi verdadero hijo en la fe. Yo de verdad, hermano, le deseo a usted lo mejor. Pero aquí, por ejemplo, hermano, le hemos hablado que no tome, por ejemplo. Y algunos de ustedes, no muchos, algunos probablemente todavía toman. Y yo le agradezco que ustedes estén aquí en la iglesia, los felicito. Pero por el amor de Dios, por el amor a Dios, ya deje de hacerlo. Haga caso, hombre. Por mí quizás lo está diciendo. Sí, por usted, porque Dios le está hablando. Algo le contaron al pastor, nada. No se enoje, mejor haga caso, porque esa es otra cosa. En vez de hacer caso, nos enojamos. ¿Y a usted quién le dijo? ¿Y qué le importa quién me dijo? Haga caso. ¿Y por qué se enoja tanto, pastor? Porque quiero que le vaya bien, hermano. Quiero que le vaya bien. Aquí hemos hablado de dejar el adulterio, pero probablemente algunos todavía no me hacen caso. Ya deje esa mujer, hombre. Ya deje ese hombre, se va a morir. Yo no le digo que aquí todos me llamen papá, porque eso no es correcto. No es eso lo que dice la Biblia. Pastor, quiero decirle que de aquí en adelante lo voy a llamar papá. No, no me diga eso, si yo no puedo ser su papá. Mejor haga caso. Hágale caso al pastor Julio, porque el pastor Julio no le está diciendo las cosas por maldad, se las dice para su bien. Ya deje de juzgar a los padres espirituales que a veces quedamos mal. Mejor comience a obedecer. Comience a obedecer. Amén.
Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Invita a Jesús a su corazón, haciendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.